A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Respecto a ustedes, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosan buena voluntad y de que les sobra saber para aconsejarse unos a otros. A pesar de eso, para traerles a la memoria lo que ya saben, le he escrito a veces, propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar la buena noticia de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Como cristiano, pongo mi orgullo en lo que a Dios se refiere. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio, para que los gentiles respondan a la fe con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo, tanto que en todas direcciones a partir de Jerusalén, llegando hasta la Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio, no anunciar el Evangelio, más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Verbum Domini. The Lord has revealed El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. The Lord has made El his Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. he has remembered. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. All the ends of the Los earth confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Whoever keeps the word of Christ. Todo el que cumple la palabra de Cristo, el amor de que Dios está verdaderamente perfeccionado en él. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesus said to him, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la noticia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. the steward said to him, El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. he called in his Fue llamando uno a uno los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. then to another
Luego dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today we celebrate the Hoy celebramos la conmemoración Saint Pope del Papa San Leomagno del siglo V, from the antiquity, o sea, la antigüedad, centuries of first generation. la iglesia de las primeras generaciones, los primeros siglos. Me gustaría recordar cierta costumbre sacra muy cercana a los corazones de los cristianos de aquellos siglos. Esa costumbre es rezar y celebrar la Eucaristía Relics en la presencia de reliquias, en especial reliquias de los mártires. it was very dear to the hearts of the Era algo muy cercano a los cristianos, our Eucharist, our prayer is in presence. que la Eucaristía, nuestra oración, esté en la presencia de las reliquias. Por eso hemos traído el día de hoy y hemos puesto en el altar reliquias de San Maximiliano Kolbe. Están contenidas en un pequeño receptáculo, un relicario. Este relicario Of the letter Thou. This is the es en la forma de la letra Tau, una letra hebrea, luce como nuestra letra T, pero es la letra hebrea Tau. Así que una palabra acerca de este relicario y una palabra acerca de las reliquias de San Maximiliano Kolbe. why the form of this particular ¿Por qué la forma de esta letra en particular, Tau? En la Biblia leemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, leemos que un ángel mandado por Dios para ir y mandar las frentes de los fieles con el símbolo del Tau. Luce como que están marcados con of the letter T, la señal de la letra T, que es como la señal de la cruz, like the sign of the cross. como la señal de la cruz. Angels, Otros ángeles son mandados a que vayan a la ciudad y but upon whomsoever you shall see Thou, kill him not. This maten a todos excepto aquellos cuyos hogares estén marcados con la letra Tau, la marca de la cruz, la marca de la salvación. Aquellos marcados por la letra Tau fueron salvados de la destrucción. Sus vidas fueron perdonadas. Así que por su naturaleza misma, cuando el Nuevo Testamento vino, los cristianos entendieron que la letra Tau era una profecía acerca de la salvación futura lograda a través de Jesús. you shall see the sign of the cross. Que donde veamos la señal de la cruz, esta persona está salvada. Por eso, este receptáculo, este relicario de las reliquias de San Maximiliano Kolbe, tiene esta forma de la letra Tau, pero una pregunta importante, San Maximiliano Kolbe fue salvado. His life. ¿Acaso él no perdió la vida? Sufrió martirio, Yes, indeed. fue muerto. Efectivamente, perdió la vida, pero sabemos que el que pierde la vida en nombre de Cristo Find it. la encontrará. Lost his life here. Él perdió la vida aquí en la tierra, pero fue salvado para toda la eternidad. Eso es lo que significa el martirio. Ahora que conocemos el significado de la forma del relicario, miremos dentro de él, porque dentro hay reliquias. La palabra reliquia proviene de la palabra en latín reliquia, que significa
aquello que permanecerá, o aquello que fue dejado atrás cuando el santo mártir parte de este mundo al cielo. ¿Qué queda atrás? La reliquia. Puede ser alguna parte material de ropa, tela o una parte de su cuerpo, un hueso. Y esta humilde señal material nos recuerda que hay mucho más que permanece cuando el santo parte al cielo. Mucho más permanece que las reliquias materiales. Estas nos recuerdan que hay reliquias espirituales, el legado del gran santo. Así que, exactamente qué permaneció, qué fue dejado aquí sobre la tierra después de que él fue al encuentro del Señor y Salvador. Creo que el servicio de San Maximiliano Kolbe es descrito maravillosamente por las palabras que escuchamos hoy. Las palabras del apóstol San Pablo, las palabras, vamos a recordarlas. No me atreveré a hablar de nada excepto lo que Cristo ha hecho a través de mí, mediante la palabra y hecho, mediante el poder de señales y portentos y mediante el poder del Espíritu Santo. Lo que Cristo ha logrado a través de Él, por palabra, hecho, el poder de maravillas y portentos y el poder del Espíritu Santo. Ese es el legado de San Pablo y también el legado de este gran mártir, San Maximiliano Kolbe. Lo que Cristo ha logrado a través de su palabra, primero que nada a través de su palabra personal. Muchos testigos han testificado que si alguien era no creyente, era algo peligroso encontrarse en un tren en el mismo compartimiento que el padre Kolbe, porque esas circunstancias inmediatamente encendían el fuego en su corazón. Y este era el fuego de la evangelización. Inmediatamente, él solía empezar a hablar inmediatamente acerca de las buenas nuevas. Esta voz personal de él era resonante, poderosa, y fue transmitida a través de los medios de comunicación. Se le llama el pionero de los medios de comunicación masiva católicos, de haber utilizado los medios de comunicación masiva para anunciar las buenas nuevas. Es el santo patrón de los medios de comunicación masiva católicos, y todos los que miran y nos escuchan y rezan con nosotros, con EWTN. Prosigamos. Como dijo San Pablo, lo que Cristo ha logrado en él mediante hechos son muchas cosas que Cristo logró en el padre Maximiliano Kolbe a través de hechos. Hace 8 años, el convento franciscano, dirigido por el padre Maximiliano en Hipokolano, cerca de Varsovia, en Polonia, era el monasterio más grande del mundo. 800 frailes, y muchos de ellos trabajaban en las imprentas, produciendo tanto periódicos diarios y como la revista católica Los Caballeros de la Inmaculada. Y lo que Cristo ha logrado a través de él, mediante el poder de señales y prodigios, en los años 1930, el padre Kolbe fue a Japón, sin saber japonés, sin dinero. Pocas semanas después, solo semanas después, el Caballero de la Inmaculada ya estaba imprimiéndose, y el padre Kolbe fue el misionero más exitoso en Japón en toda la historia. Cuando contamos los números de personas que escuchaban las buenas nuevas y se convirtieron a Jesucristo y entraron a la iglesia. Pero, obviamente, lo más poderoso era lo que Cristo logró a través de él mediante el poder del Espíritu Santo y
es su martirio como herramienta de la lucha en el combate espiritual. Voy a But the one most cherished by the church was always martyrdom. The Por Holy supuesto, Spirit el Espíritu Santo, por supuesto, obra como fuego, consume la oblación para la gloria de Dios, offering of a believer la ofrenda dispuesta del creyente que trata de cumplir la voluntad de Dios. El martirio parece not a defeat. ser, luce como una derrota, pero no es derrota. Es victoria por encima del aparentemente triunfante enemigo. Father Maximilian Debemos saber que el padre Maximiliano estaba acostumbrado a este tipo de lucha, a ese tipo de combate espiritual a lo largo de toda su vida. Un evento muy importante, el comienzo de su servicio en la iglesia, fue cuando él tenía 18 años. Estaba estudiando en Roma y en cierta ocasión, Square en la Plaza San Pedro, se encuentra con una muchedumbre violenta, gente que estaba denigrando al Papa y a la iglesia, y él decidió reaccionar. La mayoría de las personas hubieran pensado cómo reaccionar en contra de esas personas malignas. I would react Creo que yo hubiera reaccionado de esa forma. La mayoría de las personas hubieran hecho algo así como esto. against ¿Cómo reaccionar en contra de esas personas? Pero Maximiliano reaccionó a favor de ellos, para ayudarles a los malvados being evil. para dejar de ser malos, ayudándoles. Vamos a ver, él empezó a luchar, pero era una lucha espiritual. Empezó a combatir, Spiritual combat. pero por supuesto fue un combate espiritual. Los caballeros de la Inmaculada y el equipo de combate era la oración. Empezó a rezar. Inició una guerra, pero no en contra de otras personas, sino a favor de ellos, para ayudarles, para rescatarlos. He already knew Él ya sabía, short prayer hay una oración tradicional muy breve, María sin pecado concebida, reza por nosotros que hemos acudido a ti. Y añadió significant words. unas palabras muy importantes. Pray for us Reza por nosotros y por todos aquellos que no han recurrido a ti, por aquellos que ahora all those evil things. cometen todos esos actos malos, porque tenemos la esperanza que se detengan. Y ellos se convirtieron. As Jesus said, pray for those Como dijo Jesús, reza por aquellos que los persiguen, persecutors may be put down. no para que esos perseguidores sean eliminados, sino para que sean salvados. It's not against Pues nuestra lucha no es contra against the el carne y hueso, sino contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales de la maldad en el plano espiritual. Esas son las palabras de San Pablo, que nosotros somos soldados y tenemos que luchar con la armadura espiritual de la oración, con la esperanza de que aquellos que cometen maldades become members. se vuelvan miembros de la iglesia cristiana y discípulos de Cristo. Por eso Maximiliano creó un ejército, la milicia inmaculada, quiere decir un ejército, el ejército de la Inmaculada, los caballeros de la Inmaculada, los caballeros del Señor. Y por supuesto, las armas con las que luchamos no son las armas del mundo, por el contrario, como leemos en la Biblia, tenía el poder divino de destruir cultos malignos, fuerzas malvadas, porque esas armas son las armas de la oración, no para destruir But to draw al enemigo, sino para atraerlos a la compañía de Jesús. Por supuesto, San Pablo escribió esas palabras basado en su propia experiencia personal. En cierto momento él fue enemigo de Cristo, by the good example of pero por las oraciones y por ejemplo de los cristianos, él se vio atraído a la iglesia y se convirtió en discípulo de Cristo. Así que esta es su propia experiencia personal y personal experience
Esta puede ser también la experiencia personal de toda generación futura de cristianos y, por supuesto, de San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano es un triunfador, un mártir, sí, y un triunfador también. En cierta ocasión yo estaba en Alemania y descubrí que después de 78 años de su martirio, sus imágenes o estatuas están en muchas iglesias y capillas, y sus perseguidores se piensa de ellos como fuente de vergüenza y no de presunción. Así que, ¿quién es el triunfador? Una pregunta muy importante. Un ejemplo de su victoria. Una de las profecías del padre Kolbe fue que hacia el final de su vida, poco antes de la guerra, él dijo: algún día verán la estatua de la Inmaculada al centro de Moscú, en el lugar más alto del Kremlin. Y hoy, cuando entramos a Plaza Roja, hay una iglesia ortodoxa ahí, sí. La gente ortodoxa también va ahí a venerar, a alabar a Dios, a rezar. Y también tenemos la estatua de Nuestra Señora del Kazakh. Cuando sacamos el relicario, cuando lo ponemos en el altar, nos recuerda que las reliquias más importantes de cada santo, de cada mártir del Padre Kolbe, se trata de su ejemplo. Ese es su legado espiritual. El Padre Kolbe vivió hasta el final de su vida, vivió un versículo de la Biblia y ofreció un comentario sobre este versículo, no solamente mediante sus palabras, sino más aún, mediante su vida. Les insto, hermanos, en contemplación de la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su alabanza verdadera y correcta. Tenemos que saber esto. Es exactamente lo que recibimos de Jesucristo en esta Eucaristía.